A ver, ¿con qué agente etiológico está relacionada la tiroiditis de Kervain? Vamos, por descarte, virus de la parotiditis, es viral, ¿no? Estafilococo es una bacteria, no es radiación, histoplasma es un hongo, el equinococo es un parásito, no hay, tiene que ser el virus de la parotiditis. Ok, mujer de 30 años que acude por fiebre, malestar general, disfagia, otalgia y aumento de volumen en el cuello. Antecedente de infección respiratoria baja hace una semana, tiene el examen, la presión arterial 160, vean la frecuencia cardíaca está en 102, está un poquito elevada, piel caliente, adenopatías cervicales dolorosas, tiroides aumentada de volumen y doloroso. Laboratorio, leucocitosis, BCG elevado y miren esto, hormonas tiroideas en valores normales. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? Entonces, yo les había dicho, la tiroiditis subaguda de Kervain, su característica es el dolor, pero hay una patología más que puede cursar con dolor. Y esa patología que causa con dolor es la tiroiditis aguda. ¿Cuál es la diferencia en una aguda subaguda? La tiroiditis aguda es una patología de origen bacteriano. ¿Ya? Las bacterias son la causa más frecuente de una tiroiditis aguda. Es mucho más frecuente que esta tiroiditis se produzca en niños o en pacientes que están inmunosuprimidos. Este no es el caso porque han puesto una mujer, creo que lo han hecho para inmunosuprimidos, creo que lo han hecho como para confundir ahí un poco. Hay fiebre, cosa que no hay en la tiroiditis aguda de Kervain, puede haber un poco de febrícula, pero no es fiebre la característica. Hay dolor tiroideo, sí. En el examen clínico puede encontrar un absceso, incluso, y hay adenopatías que acompañan a ese absceso. Y la función tiroidea suele ser normal. No hace la trifase como lo hace la tiroiditis aguda. Aunque hay por ahí en la literatura escrito un pequeño porcentaje que puede hacer cierta alteración de la función tiroidea, en realidad la mayor parte de pacientes no lo hace. El tratamiento, como es un absceso, en un absceso que sea de tratamiento, antibiótico y drenaje, pues, antibiótico y drenaje, ¿no? Igual el resto de alternativas no se prestaban para la confusión. Entonces se trata de una tiroiditis aguda. A ver, mujer de 49 años con intolerancia al frío, ha ganado 4 kilos, se siente lenta, piel seca, gruesa, alopecia, la tiroides no se palpa, tiene una TSH en 11, ¿no? Esta TSH está alta, una T4, que en este caso es T4 total, que está baja. Desde hace 2 años presenta anticuerpos antitiroglobulina y antimicrosomal. Los antimicrosomales son los anticuerpos anti-TPO. O sea, tiene anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea altos. ¿Cuál es la enfermedad más probable? Entonces, yo veo un paciente que tiene síntomas de hipotiroidismo, me hablan de anticuerpos positivos, entonces sumo nomás, ¿no? Hipotiroidismo, anticuerpos positivos, ¿cuál es la causa más frecuente del hipotiroidismo? El Hashimoto. Entonces, esto es una tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto también recibe el nombre de tiroiditis crónica autoinmune. Ya. Robot. En las etapas iniciales, bocio no doloroso, pero luego también puede haber atrofia tiroidea. Por eso en esta paciente dicen que no palpan la tiroides. De forma usual, hay hipotiroidismo. Los anticuerpos van a estar positivos y el anticuerpo, así como en el Graves era el TSI, en el Hashimoto son los anti-TPO. Anti-TPO elevados. Entonces, el tratamiento en estos pacientes va a depender. La mayoría de pacientes con tiroiditis de Hashimoto se diagnostican cuando tienen hipotiroidismo. Entonces, si hay hipotiroidismo asociado,
Levotiroxina. Levotiroxina. No todos los Hashimoto's tienen hipo, ¿ah? A veces puede ser que la paciente tenga bocio, por ejemplo, y va a la consulta por bocio. Entonces uno le hace el estudio y encuentra que hay un aumento de la tiroides, le haces la ecografía con signos de tiroiditis crónica, le haces el examen de sangre, perfil tiroideo normal, pero anti-TPO muy elevados. Entonces eso es un Hashimoto, pero que no esté en hipo. ¿Ahí qué se hace? Simplemente se hace seguimiento de la función tiroidea y cambios en los estilos de vida en la paciente, ¿no? Entonces no todos los Hashimotos los diagnosticamos con hipo, pero ustedes le van a poner al paciente que tiene hipotiroidismo. Acuérdense que existen otras dos tiroiditis que por ahí les voy a mencionar, ¿no? Espero que no vengan, pero igual los menciono. Tiroiditis de Riedel, otras, voy a poner otras tiroiditis, ¿ya? Ojo, otras tiroiditis. Tiroiditis de Riedel es una tiroiditis fibrosante. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Tiroides pétrea, como piedra. Ojo, asemeja a un cáncer de tiroides, pero no es cáncer. Asemeja, pero no es cáncer. Como la tiroides se pone dura y se fibrosa, pueden haber asociados también aquí más síntomas compresivos. Entonces, el paciente puede tener disfagia, disponía. La otra tiroiditis es la tiroiditis silente. La tiroiditis silente es una tiroiditis que suele verse en el posparto, en los primeros 12 meses posparto, ¿no? Y la característica es que hace una trifase, o sea, igualito que la de la subaguda, hiper, hipo y normal, pero sin dolor. Trifase sin dolor. El caso sería una paciente que en el posparto hace, por ejemplo, síntomas de hiper, pero no hay dolor tiroideo. Y la característica para diferenciarlo del Graves es que no necesariamente va a haber oftalmopatía. Pueden haber anticuerpos en el posparto, sí, pero son los anti-TPO, no son los TCI. Y la gammagrafía es hipocaptadora. En la tiroiditis silente o posparto, el diferencial es la gammagrafía. La gammagrafía del Graves siempre es hipercaptadora, en la posparto es hipocaptadora. Ahí está la diferencia en el diagnóstico. Entonces aquí sería una tiroiditis de Hashimoto. Pregunta que vino el año pasado, mujer de 30 años que desde hace 6 meses se detecta nódulo tiroideo palpable, no refiere antecedentes de importancia, tiene un examen, al examen está eutiroidea, o sea, su perfil tiroideo está normal. Se palpa un nódulo de 1.5 por 1 en el tercio inferior del lóbulo derecho, sin sospecha de malignidad, no se palpa de enopatías cervicales. ¿Cuál es el procedimiento inicial para evaluar el nódulo tiroideo? A ver, ¿qué le pedirían ustedes? Ah, claro, una ecografía, ¿no es cierto? Ok, cuando ustedes tienen un nódulo, tiroideo, dos cosas son importantes, ¿ya? Hay que pedir para el diagnóstico una eco para ver la forma, las características morfológicas, y hay que pedir pruebas de función tiroidea, un perfil tiroideo, principalmente la TSH, función. Entonces, dogma, todo paciente con nódulo tiroideo, perfil tiroideo, más ecografía tiroidea, para poder evaluar las características. Doctor, ¿la gammografía cuándo lo vamos a utilizar? La gammografía solo se utiliza, solo si la TSH está baja. Si la TSH está baja, significa que estoy sospechando en hiper o en hipo. En hiper. Entonces, solamente cuando sospecho de hiper, hago una gamografía tiroidea. Si no, no es necesario hacer gamografía. Cuando hago BAF. ¿Qué cosa es BAF? Biopsia por aspiración con aguja fina. O sea, que entro con una agujita y saco un material y lo llevo a la lectura al microscopio. ¿Cuándo se hace BAF? El BAF se hace cuando hay sospecha de malignidad. El BAF me va a dar el diagnóstico definitivo. Es el único que me puede dar diagnóstico definitivo porque voy a ver en el microscopio qué cosa es, si es bueno o es malo. Pero solo se hace en sospecha de malignidad, no se biopsian todos los nódulos, solo el que tiene sospecha de malignidad. Ok,
cuáles son los criterios de sospecha de malignidad. Entonces, factores de riesgo para malignidad pueden ser clínicos o pueden ser ecográficos. ¿Cuáles están cobrando o son más importantes o tienen mayor importancia en la actualidad? Los ecográficos, sobre todo. Tenemos un sistema que es el TIRADS, que dependiendo del grado de TIRADS que tenga el paciente, tiene mayor riesgo de malignidad. Factores de riesgo clínicos, como toda tumoración que sospeche malignidad, nódulos que son pétreos, que son poco móviles, que tienen síntomas compresivos, disfagia, disfonía, disnea, que tienen adenopatías sospechosas, igual a esas adenopatías que son pétreas, fijas, ¿no? Que tienen antecedentes familiares de cáncer de tiroides, o que han sido sometidos o tienen antecedentes personales de radiación, sobre todo radiación a nivel de cabeza y cuello, ¿no? Entonces son factores de riesgo para pensar en malignidad. En cuanto a lo ecográfico, que es lo que más está en boga por el TIRADS, son los nódulos sólidos, hipoecogénicos, más alto que ancho, con microcalcificaciones, de bordes irregulares y con extensión extratiroidea, o sea, fuera de la tiroides. Mientras mayor tenga estas características, mayor riesgo tiene el nódulo tiroideo. Un TIRAD5, por ejemplo, es de alto riesgo de malignidad. Los TIRAD5, por ejemplo, se biopsian cuando tienen de tamaño 1 centímetro o más. Se hace la biopsia. ¿Ya? Entonces, ahí combino yo los factores de riesgo de malignidad. Miren este caso. Mujer de 50 años, que desde hace 6 años presenta aumento progresivo de volumen en el cuello, sin dolor. Hace un año se agrega tos y disfagia, cansancio. Tiroides aumentada de tamaño. Nódulo de 3x3. Irregular. Duro. La TSH está elevada. La ecografía me habla de un nódulo sólido hipocogénico, irregular, con microcalcificaciones, más alto que ancho. Vean ustedes que aquí tiene todos los boletos ganadores para que sea maligno, ¿no? Miren, tiene síntomas compresivos, tiene un nódulo irregular y pétreo. En la ecografía, sólido, hipocogénico, irregular, microcalcificación, más alto que ancho. Tiene todas las características, tanto factor de riesgo clínico como ecográfico, para pensar en malignidad. Doctor, pero también tiene fatiga y tiene una TSH elevada, probablemente también tenga un hipotiroidismo asociado. Sí, es cierto, pero luego todo el resto habla en relación al nódulo que tiene características de malignidad. Entonces yo debo pensar que lo más probable es que tenga un cáncer de tiroides. Si yo analizo las alternativas, enfermedad de Plummer, acuérdense que es el adenoma tóxico, es el nódulo que produce mucha hormona tiroidea. ¿Dónde están los síntomas de hipertiroidismo? ¿Dónde está la TSH baja que va con el hipertiroidismo? No está. Más bien se enfoca en la parte maligna. No es. Tiroiditis de Hashimoto. Sí, la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Pero si yo marco Hashimoto, estoy dejando de lado todo lo de la malignidad. No puede ser. Bocio endémico es una causa de hipotiroidismo, sí, la deficiencia de yodo, que es eso del bocio endémico, es una causa de hipotiroidismo, pero nuevamente, si marco esta, dejo de lado todas las características de malignidad. Me quedo con dos, carcinoma papilar, carcinoma folicular. Entonces, datos importantes en relación al cáncer de tiroides. Cáncer de tiroides, tenemos cáncer diferenciado de tiroides. El cáncer diferenciado de tiroides es aquel que se origina de la célula folicular y son dos, el carcinoma papilar y el carcinoma folicular. ¿Cuál de ellos es el más frecuente?
El carcinoma papilar. Este es el más frecuente. El carcinoma papilar de tiroides. Ok, ¿cómo vamos a detectar a un paciente con carcinoma papilar de tiroides? Usualmente es más frecuente en mujeres. La edad que más afecta es entre los 30 y 50 años. Ojo, factor de riesgo, radiación es un factor de riesgo, ¿ya? Es un cáncer que tiene una baja mortalidad, pero tiene alta recurrencia. El paciente no se muere de cáncer papilar de tiroides. Tiene diseminación linfática, por eso afecta más los ganglios, produce más adenopatías. Folicular. El folicular también es más frecuente en la mujer, pero suelen ser en mujeres un poco mayores, 40, 60 años. Tiene diseminación que es hemática, entonces produce con más frecuencia diseminación a distancia. Eso no quiere decir que el papilar no lo produzca, sí puede producir, pero es más frecuente en el folicular, donde el órgano más afectado es el pulmón. De hecho, el pulmón es para los dos, tanto para el papilar como para el folicular, es el órgano que más se afecta por la diseminación a distancia. También tiene buen pronóstico, pero si yo comparo papilar con folicular, el papilar tiene mejor pronóstico que el folicular, pero ambos son de buen pronóstico. Ok, ¿cuál de ellos creen que tiene la paciente? ¿Papilar o folicular? Papilar, porque es el más frecuente, pues, por prevalencia. Miren este caso, mujer de 37 años, hace 5 meses, nódulo en la región tiroidea asociado a baja de peso, antecedente de irradiación con yodo radioactivo. Irradiación con yodo radioactivo. ¿Cuál es el cáncer de tiroides que se asocia a radiación? Papilar. Dato importante, los cánceres de tiroides diferenciados, o sea, folicular y papilar, no suelen hacer baja de peso. Lo pusieron ahí como dato adicional, pero no suelen hacer baja de peso. ¿Cuál es el sitio más frecuente de metástasis a distancia del carcinoma papilar tiroideo? Es igual que el folicular. ¿Cuál es? Pulmón, igualito que el folicular. ¿Cuál es la complicación a largo plazo del tratamiento con yodo radioactivo en el cáncer de tiroides? Entonces, aquí viene el dato importante. ¿Cómo se hace el tratamiento en estos cánceres que son diferenciados, en el NM diferenciado de tiroides? O sea, en el papilar y en el folicular. ¿Cómo se hace el tratamiento? El tratamiento es de la siguiente manera. Voy a hacer cirugía que va a estar asociado en gran parte de casos, no en todos, a la aplicación de yodo 131 post cirugía. Y juntamente con esto, terapia supresiva con levotiroxina. ¿Qué significa terapia supresiva con levotiroxina? Que le voy a dar un poquito más de dosis de levotiroxina de lo habitual para poder suprimir la TSH, porque la TSH es un factor oncogénico en los cánceres diferenciados de tiroides. Si yo tengo la TSH muy alta, puede hacer que vuelva o ahí sea un factor de riesgo para recidiva del cáncer de tiroides. Ok, las complicaciones más frecuentes del yodo radioactivo son las complicaciones que se producen inmediatamente tras la administración del yodo radioactivo, que suelen ser epigastralgia porque puede causar gastritis, puede haber también náuseas, vómitos, puede haber inflamación de las parótidas, puede haber parotiditis también. Sin embargo, una complicación a largo plazo, que es lo que pregunta aquí el caso clínico, suele verse en los pacientes que tienen, por ejemplo, metástasis a pulmón. Los pacientes que tienen cáncer diferenciado de tiroides con metástasis a pulmón, si tú le das yodo radioactivo, así como se quema lo que tenemos en lo poco que podría haber quedado microscópico en la tiroides, también lo mismo va a suceder en esas metástasis pulmonares. Entonces imagínate si tú tienes cicatrices en el pulmón, vas a generar obviamente una alteración en el parénquima pulmonar. Entonces, una de las complicaciones que se puede ver a largo plazo con el tratamiento con yodo radioactivo es la fibrosis pulmonar, sobre todo en aquel que tiene metástasis pulmonar, en el que tiene met pulmonar.
¿Cuál es la causa, perdón, cuál es el examen que más se utiliza en la detección y tratamiento de pacientes con cáncer de tiroides diferenciado metastásico, donde la imagen proporciona información no solo de la glándula, sino también de la distribución de la actividad funcional? Entonces, miren, seguimiento del cáncer de tiroides, seguimiento del NM diferenciado de tiroides. Voy a hacer seguimiento con ecografía, hago una eco cervical que me permite ver si hay recidiva, o sea, que aparezca nueva tumoración o si hay ganglios asociados. Y voy a hacer seguimiento bioquímico con tiroglobulina. La tiroglobulina es el marcador del cáncer de tiroides, es el marcador tumoral del cáncer diferenciado de tiroides, pero es un marcador de seguimiento, no es un marcador de diagnóstico. Si yo tengo un nódulo, digo, pídele tiroglobulina para ver si es cáncer de tiroides. Para el seguimiento sí, para el diagnóstico no. Pero hay un examen adicional. Ese examen adicional es el rastreo corporal total, RST, rastreo corporal total. ¿Qué cosa es el rastreo corporal total? Es una gammagrafía de cuerpo completo. Este examen lo que me permite ver es si hay en algún lugar del cuerpo evidencia de tumor metastásico. No se pide en todos los pacientes, se pide sobre todo cuando tú tienes, por ejemplo, una tiroglobulina alta, que sería el marcador tumoral, y la ecografía te sale negativa. Entonces, ¿dónde está el cáncer de tiroides? Debe estar en otro lado. Entonces, en ese caso, pides el rastreo corporal total. Entonces, aquí, donde me dice cuál es el examen que más se utiliza para estos pacientes, el examen que más se utiliza vendría a ser la gammagrafía con yodo 131, que es un rastreo corporal total. El PET, que es la tomografía con emisión de positrones, también se suele utilizar como en la evaluación del cáncer de tiroides, pero no es el examen más utilizado. Más utilizamos el rastreo corporal total. Bueno, para terminar, el día de hoy, mujer de 48 años, con historia familiar de hipotiroidismo, que está hospitalizada por una sepsis por una bronconeumonía. Permanece en ayuno 7 días. Dice que le piden un perfil tiroideo, considerando que en su familia hay hipotiroidismo. Y te dicen que es una paciente eutiroidea. La pregunta es, ¿cuál sería el resultado hormonal que no estaría relacionado con su diagnóstico? Entonces, este caso clínico que ustedes ven, chicos, es el caso clínico, es el robot característico de un síndrome del eutiroideo enfermo. ¿Qué es un síndrome del eutiroideo enfermo? El síndrome del eutiroideo enfermo es una condición en la cual el paciente no tiene una patología tiroidea. El robot de este paciente va a ser un paciente que está críticamente enfermo, va a tener algo que ha motivado que el paciente muchas veces esté hospitalizado. El paciente no tiene patología tiroidea, no tiene un problema de tiroides, pero le piden un perfil tiroideo. Y el perfil tiroideo es el siguiente. Miren este perfil. Perfil TSH normal, T4 libre normal y T3 baja. La mayoría de personas que no saben interpretar un perfil tiroideo dicen, es un hipotiroidismo. No, ¿quién les ha dicho? A ver, ¿dónde ha visto un hipotiroidismo con TSH y T4 normal? No es un hipotiroidismo. Solamente está disminuida la T3. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona está críticamente enferma? Cuando una persona está críticamente enferma, en la periferia, en vez de que la T4 se convierta en T3, que es lo normal, esto se bloquea y la T4 se convierte en otra T3 que se conoce como T3 reversa. Tú le pides, le dosas a este paciente T3 reversa y la T3 reversa va a estar alta. La T3 reversa va a estar alta. Entonces, este es el perfil característico de un paciente que tiene un síndrome del eutiroideo enfermo. ¿Qué se hace? Observación nada más, porque pasa la parte crítica y el paciente se recupera. Entonces, ¿cuál de estos no está relacionado con un síndrome de tiroideo enfermo? TSH disminuida, porque la TSH disminuida me indicaría que hay un problema tiroideo. Ya esta es pregunta que es algo muy datera,
¿Cuál de los siguientes fármacos puede inducir hipertiroidismo? ¿Ya? Pregunta simple y sencilla. El fármaco que más alteraciones produce en la tiroides es la miodarona. Hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis, también disminuye la conversión periférica de T4 a T3. Así que si te preguntan fármaco con disfunción tiroidea y está amiodarona es la respuesta. Es simple y sencillo como eso.